el origen de este proyecto fue una serie 2D cutout que había hecho Federico Moreno Bresser, que es el codirector de la película, un amigo, que él la había hecho en el 2015, 2016, que fue una serie que la produjo en un formato de 2D cutout, digamos, que era con voces en off y que básicamente describía el contexto histórico de Rosario, que es donde sucede la historia, y la historia del rufianismo y del negocio prostibulario que se desarrolló a comienzos del siglo. Entonces, cuando yo vi esa serie, quedé impactado, pero un poco por desconocer esa parte de la historia de esta ciudad. Entonces, automáticamente le dije a Fede, me pareció potentísima la historia, el contexto cruel, tremendo, de cómo convivía el rufianismo y el negocio de la trata de mujeres y el negocio prostibulario, y dije, quiero hacer una película, quiero hacer un largometraje y desarrollar los personajes y crear una historia, porque era más descriptiva, digamos, la serie, digamos, ¿no? Entonces dije, creo que hay algo muy fuerte. Y eso me obligó a leer varios libros sobre la historia del rufianismo y la prostitución y el negocio de trata de mujeres a comienzo de siglo en Argentina. Y ahí descubrí un universo maravilloso. Y un poco, digamos, yo como productor, guionista, director, uno siempre quiere contar una historia que siempre digo, lo más importante es que te atraviese emocionalmente, ¿no? Y la verdad que eso fue lo que sentí que tenía esta historia, que era una historia que tenía que ser narrada, porque era un contexto histórico real. O sea, la película es una ficción, pero está basada en un contexto histórico real. Y muchos casos de muchas mujeres que fueron, digamos, sufrieron la consecuencia de ser secuestradas por esta organización que se llama la Sweet Meat Gall, que se crea después de la Primera Guerra Mundial, que es la primera organización de trata de mujeres internacional y que tenía base en muchos países, pero la base más importante estaba en Buenos Aires. Y bueno, nada, entonces la verdad que contar una historia a mí me movilizó, y eso es lo que primero pasa, ¿no? Cuando algo tomé conocimiento de esta historia y de este momento histórico, dije, quiero contar una historia de rufianismo, quiero contar una historia de amor, quiero contar una historia de sufrimiento, ¿no? Porque un poco la historia es esa, ¿no? Es una historia narrada por una sobreviviente del negocio de trata que tuvo, un amor con uno de sus victimarios, digamos, ¿no? Entonces, también hay algo, como tú decías, ¿no? Es desesperanzador, pero a su vez, cuando escribí el guión, traté o sea, la historia está narrada desde la mirada de ella, ¿no? Y hay algo de amor, digo, ¿no? Que es muy cruento, digamos, ¿no? Que tiene un final, que tiene una historia muy dolorosa. Pero bueno, me parecía muy importante contar esa parte de la historia que fue verídica y hacerlo en el lenguaje de la animación, digamos, ¿no? Y es muy curioso porque, vaya, por un lado han pasado 100 años desde entonces. Claro. Y pues en muchas cosas parece que estamos igual, si no es que peor. Y al mismo tiempo ha pasado un año de su estreno, que también en muchas cosas parece que se está peor, digamos, el contexto se ha tornado más oscuro, sobre todo en Argentina. No sé cómo creas que vaya avanzando igual el arte a la par de esa sensación de oscuridad que va... Bueno, es un buen paralelismo que trazas como hipótesis. A ver, yo creo que el cine y las películas, eso es lo maravilloso, ¿no? De una película que dura, está ahí y va a durar muchos años esta película, por siempre. Y probablemente, según en qué momento uno la vea, resignifica mucho, ¿no? El contexto en el momento que uno visualiza esa película, ¿no? Entonces, lamentablemente, digo, la historia del no sé si ya del rufianismo, pero porque hoy lamentablemente
existe el narcotráfico, existe el negocio de la trata de mujeres, que creo que lo que pasó es que tomó otras caras, ¿no? Tiene otros disfraces. Pero el negocio de la trata de mujeres actualmente, en este siglo XXI, aquí en Europa o en Latinoamérica, lamentablemente sigue siendo muy importante y lamentable, ¿no? Y hay muchas mujeres que sufren sufren esa consecuencia. Te quería preguntar también porque, vaya, ya comentaste Tierra de Rufianes, que obviamente es el pilar fundamental, pero también hay secuencias que me recuerdan mucho, por ejemplo, al Padrino, y quería saber cuáles habían sido, si había alguna inspiración. Bueno, tanto a Federico como a mí somos amantes del cine clásico, somos amantes del film noir, del policial negro. Nos gusta mucho el cine de los años 40, 50 y claramente esa fue una decisión de inicio con Federico que, por un lado desde el guión que escribí, traté de que tuviera una estructura clásica, pero que te agarre, la historia y que funcionara muy bien, pero después dijimos, nuestras referencias es el cine clásico, el cine negro, y realmente cuidamos mucho. Usamos un lenguaje de puestas de cámara, trabajamos muy cuidadosamente la fotografía para que realmente la fotografía de la película representara eso del film noir, del cine negro que tanto nos gustaba. Y sí, la verdad que referencias, Scorsese es, creo que es uno de los directores que a los dos nos gusta mucho, hemos visto todas sus películas, pero hay muchas películas de cine negro de la época que han sido motor, ¿no? Y después, siempre en algunas oportunidades hemos contado que de la actualidad o de la modernidad, algo que nos gustó mucho y que fue una muy buena referencia fue Peaky Blinders, ¿no? Como una serie que trabajaba la época con un estilo clásico pero moderno a la vez, pero sí, hay grandes referencias sobre las que nos montamos para armar la película, para conceptualmente darle el tratamiento de cámara, de fotografía, de montaje. Un dato curioso es que es la primera película argentina nominada a los premios Quirino desde el 2020. ¿Cómo se siente regresar? Y la verdad que eso siempre es motivo de orgullo, ¿no? Porque como tú dices, los premios Quirino se han convertido en un premio muy importante, en una referencia del cine de animación, videojuegos, no todo, pero de la animación iberoamericana. Este es un evento muy importante para toda la industria de la animación y obviamente que hayamos llegado a ser finalistas es como, es una muy grata sensación, un orgullo y en algún punto, por Argentina, entendiendo la dificultad que hoy tiene poder hacer una película, un largometraje de 103 minutos de animación con lo que cuesta, ¿no? Con lo que cuesta montar una película, financiarla, producirla. La verdad que, en realidad, si bien la película la estrenamos, creo que todavía el recorrido casi que no empezó. Y espero que tenga un lindo recorrido y que sobre todo pueda estar accesible para el público, ¿no? Para que pueda ser vista. Justo eso te quería preguntar porque, me imagino que con todo esto que está pasando, que se está viendo tan afectada la cultura, también el que esté en la película aquí es como una bocanada de aire para toda la industria, no sé tú cómo lo veas. Y sí, la verdad que sí, es un momento, un contexto, como tú dices, complejo para toda la cultura argentina, con muchas dudas, con muchos temores y con mucha incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Entonces, si bien, esta película se produjo en otro contexto, la verdad que sí, que hay algo que es importante, que es decir, una producción argentina que fue apoyada por el Inca y que tuvo complementariamente inversión privada, ha sido reconocida, para llegar aquí a ser finalista en estos premios tan importantes, que le da visibilidad a una industria, a un país. Entonces, la verdad que obviamente siento mucha alegría y ojalá, uno nunca sabe, ¿no?, qué efecto puede tener, pero yo creo que es, como tú dices, una bocanada en un contexto complejo, es aire fresco, digamos.
Y hablando de complejidades también, bueno, la parte tecnológica me imagino fue especialmente complicada, no sé qué nos podrías contar al respecto. No, bueno, en realidad la película planteó varios desafíos. Yo alguna vez me han preguntado y yo le dije, creo que la película esta planteaba dos grandes desafíos. Uno, el artístico, porque la animación para adultos sigue teniendo como no una resistencia, porque cada vez tiene un público mayor, cada vez hay más gente que consume la animación para adultos, y sobre todo en Occidente, ¿no? Entonces, realmente es un mercado que va en aumento y en ascenso, y todas las estadísticas así lo indican, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que tenía un desafío artístico, que era contar una película de época, en blanco y negro, gran parte de la película. Entonces, representaba un desafío artístico muy grande. Y después era un desafío de producción, porque nosotros, la película esta encima lo digo con orgullo, es la primera película iberoamericana hecha con el motor de render Unreal. Se produjo integralmente, y la verdad que fue como un conejito de indias, porque no había antecedentes en toda Iberoamérica de hacer un largometraje con esa tecnología, que era trabajando en tiempo real. Entonces la verdad que presentó en el momento de la producción enormes desafíos, pues fue como un conejito de indias, digamos. Y bueno, pero claro, eso es lo que nos permitió, es producir la película en 2 años, ¿no? en un tiempo muy reducido, porque trabajamos en tiempo real, más allá que la animación la hicimos por fuera, en los sistemas convencionales de Maya, 24 cuadros por segundo, y bakeamos, reprodujimos a 12 cuadros porque queríamos darle como una textura de movimiento diferente. Pero bueno, nada, la verdad que fueron muchos desafíos tecnológicamente, el pipeline de trabajo, pero bueno, los sorteamos y la película la pudimos producir en el tiempo que habíamos dicho, pero bueno, la tecnología de Unreal fue clave para que podamos hacerla en tiempo y en forma. Y solo para terminar con una historia tan compleja en lo narrativo y en lo técnico, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente reto para? Bueno, mira, en estos momentos, yo vengo también del mundo live action y produzco otras películas de actores. Acabo de terminar una película y justamente ahora estoy con una serie de animación para adultos, porque bueno, un poco la verdad que es un segmento que realmente me interesa, que bueno, ya tiene todo un desarrollo de Biblia. Y bueno, y justamente acá estoy empezando a tratar de buscar potenciales coproductores para ver si puede ser el próximo proyecto en animación, que tengo muchas ganas de comenzar.